Bien, vamos a ver ahora cómo hacerse el dimensionamiento de conductos de aire, porque nosotros ya vimos que en las instalaciones de climatización, de acondicionamiento de aire más comunes, eh, tenemos diferentes clasificaciones, ¿no? Y empezamos por las individuales. Ellas son a boca libre, no necesitan ninguna instalación adicional, pero están las instalaciones centrales que sí necesitan transportar algún tipo de fluido desde la planta térmica hasta los lugares de consumo, hasta las terminales interiores. Entonces los multisplit, los VRV, necesitan transportar fluido refrigerante. Eso se hace por conductos y el diámetro de esos conductos lo dan los fabricantes de equipo, así que no hay que hacer ningún cálculo. Hay que decir que los multi-split tienen recorrido bastante acotado, no se puede poner una gran longitud de conducto. Sirven para viviendas unifamiliares perfectamente, pero no para grandes edificios. Pero los BRB no tienen prácticamente limitaciones. Se pueden poner tramos muy largos de 100 metros de cañería sin ningún problema, pero transportan fluido refrigerante. Otros transportan, como los de expansión indirecta, transportan agua. Entonces hay que dimensionar conductos de agua. Eso lo vamos a ver después, cuando dimensionemos los conductos de agua para los sistemas de calefacción por agua caliente, por radiador o por piso radiante, que se calculan de la misma manera. Pero hay algunos que son de expansión directa, que son centrales y que parten de una UTA o de un rooftop y necesitan transportar, porque tienen ese sistema, aire. Y el aire se transporta por conductos que tienen dimensiones bastante grandes y hay que dimensionarlo, hay que darle dimensión. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora: dimensionamiento de conductos de aire. Y dice, se trata de dar dimensiones adecuadas a las secciones transversales de los diferentes tramos de conductos, diámetros si son circulares, o lados si son rectangulares o cuadrados. Y dice, se trata de dar dimensiones adecuadas. Entendemos por dimensiones adecuadas aquellas que nos permiten transportar un determinado caudal de aire a una determinada velocidad y con un gradiente de presión también determinado, ¿no? O sea, me permiten transportar un caudal de aire, una cantidad de aire por unidad de tiempo, a una velocidad determinada, ¿no? Porque, por supuesto, eso es equivalente a transportar al tránsito de autos, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, quiero que pasen 2 autos por minuto y tengo 2 carriles, los autos van a tener que circular a una determinada velocidad. Pero si yo quiero que pasen 2 autos por minuto y tengo 4 carriles, los autos van a poder pasar a la mitad de la velocidad y seguirá teniendo el mismo caudal, ¿no? Entonces, decía, transportar un caudal adecuado de aire a una velocidad determinada. La velocidad es muy importante porque lo que produce ruido en la instalación es, por supuesto, el funcionamiento del ventilador, pero lo que produce mucho ruido es la velocidad del aire. Cuanto más velocidad tenga, más ruido produce. Entonces se quiere que la velocidad sea suficientemente lenta como para que no produzca molestia, pero no tan lenta como para que se necesiten 20 carriles para circular este aire. O sea, para que tengamos necesidad de poner conductos extremadamente grandes, ¿no? Decía, a una velocidad determinada y con un gradiente de presión también determinado. ¿Qué es el gradiente de presión? Es la pérdida de presión fundamentalmente por rozamiento, presión estática, ¿no es cierto? O sea, el fluido, cuando avanza por un conducto, roza contra las paredes y va perdiendo energía y con eso pierde presión. Si medimos la diferencia de presión en 1 metro de avance, en 1 metro de cañería, esa caída de presión por cada metro de avance de cañería se llama gradiente de presión.
Si la caída fuera de temperatura, sería un gradiente de temperatura, que se acuerdan que cuando nosotros hacíamos las temperaturas interiores de un muro, hacíamos un gráfico con unas rectas que tenían diferentes inclinaciones. Esas inclinaciones, el ángulo de inclinación es el gradiente de temperatura, o sea, es la caída de temperatura por metro de espesor de pared. Esto es el gradiente, pero de presión, es la caída de presión por cada metro de avance de cañerías. Entonces, se trata de dar dimensiones adecuadas a las secciones transversales de diferentes tramos de conducto, diámetros si son circulares o lados si son cuadrados o rectangulares, y entendemos por dimensiones adecuadas aquellas que nos permiten transportar un determinado caudal de aire a una determinada velocidad y con un gradiente de presión también determinado. ¿Cómo se hace esto? El primer paso es el trazado esquemático del sistema de distribución de aire por conducto. Se indica en este esquema ubicación de las terminales, rejillas de inyección o de retorno y difusores. Ubicación de las terminales. El recorrido de la red de conductos desde la unidad de tratamiento hasta estas unidades terminales. Y el caudal térmico, no el caudal volumétrico de aire, no la cantidad de metros cúbicos de aire, sino la cantidad de calor, los watts. El caudal térmico a entregar o retirar en el aire suministrado en watts. Esto se saca del balance térmico. El segundo paso es el cálculo del caudal volumétrico de aire, no el caudal térmico, sino el caudal volumétrico de aire a transportar por cada tramo, ¿no? Para cada tramo, el caudal volumétrico de aire, o sea, los metros cúbicos de aire que se necesitan para entregar esta cantidad de calor sensible, porque el aire transporta calor, lo usamos como vehículo de calor, ¿no? Para este caudal térmico necesito un caudal de aire, una cantidad de aire, de metros cúbicos, por eso lo llamo caudal volumétrico. Caudal volumétrico. El caudal volumétrico es simplemente el caudal de calor sensible, solo el sensible, no el latente, dividido 197. No pregunten de dónde salió este 197, créanme que es 197. Para frío, para calor es un poco más. Pero lo podemos dejar así en 197. Siendo QS el caudal térmico sensible a transportar por el tramo en cuestión en watts. Y CA es el caudal volumétrico de aire a transportar por el tramo en cuestión en metros cúbicos por minuto. Ven, en volumen de aire por minuto. El tercer paso, una vez que sé los caudales, ¿no es cierto?, que tienen que transportar por cada sector, ¿no?, es la elección de una velocidad de aire en el conducto principal, es el conducto que sale directamente de la UTA, ¿no?, el que conduce todo el aire del sistema de distribución. Ese es el conducto principal. En la siguiente tabla se tienen las velocidades máximas y recomendadas. Máxima y recomendada para diferentes partes de la instalación en base al máximo nivel de ruido que el aire produce al circular por un conducto. A mayor velocidad, mayor ruido, ¿no? Entonces dice, para vivienda, para edificios públicos o para industrias. En la toma de aire exterior, en el filtro, en el evaporador, en la salida del ventilador, conducto principal. Para una vivienda, ¿no?, conducto principal, recomendado entre 300 y 350 metros por minuto. El máximo 400, ya más de 400 produce mucho ruido, demasiado ruido para una vivienda, ¿no? 300, 350. Nosotros vamos a tomar 300, ya que estamos. El cuarto paso es el cálculo del diámetro del tramo principal de ese conducto para el cual calculamos, elegimos la velocidad de la tabla y ya sabemos el caudal volumétrico que tiene que pasar por él. Tenemos dos datos, el caudal volumétrico que tiene que pasar por el conducto principal y la velocidad que quiero que tenga. Ahora con esos dos datos voy a sacar los otros dos, que son
las medidas del conducto y el gradiente de presión. Hay que decir que el dimensionamiento de conducto se divide en dos partes. En la primera parte se halla el diámetro de un conducto circular. Siempre se calculan circulares. Y después, si uno quiere que esos conductos sean rectangulares o cuadrados, se lo convierte a rectangulares o cuadrados. Pero el primer paso es calcular conductos circulares para transportar un volumen, o sea, un caudal volumétrico de aire a una determinada velocidad con un determinado gradiente de presión. Dice, para el cálculo del diámetro de conductos en general se utiliza un nomograma. Un nomograma es un diagrama matemático que tiene más de dos variables. Tiene 3, 4 variables. En este caso hay 4 variables. Como se imaginarán, resolver un sistema de 4 variables con ecuaciones es muy complicado, pero resolverlo con un diagrama es más sencillo. Se utiliza un nomograma en el que se pueden leer los valores de 4 variables representadas por 4 familias de rectas ubicadas como se ve en la siguiente figura esquemática. ¿Ven? Acá hay 4 familias de rectas diferentes. Vamos a ver. El caudal volumétrico de aire que se desea conducir por tramo, que se está dimensionando, o sea, CA, líneas rojas, horizontales, que son estas de acá. No me salieron muy rojas, pero son rojas estas. Esta familia de rectas horizontales me da el caudal volumétrico de aire. Se lee en esta escala que está acá. Escala de caudal volumétrico de aire. Y estas líneas son las que representan cada valor de caudal de aire. La segunda es la velocidad del aire en dicho tramo. V, líneas celestes inclinadas, o sea, estas que están acá. Estas que están acá tienen una escala escrita en este sentido. Esta escala me da el valor de la velocidad de aire para cada una de estas rectas. El gradiente de presión delta P, líneas verdes, verticales, o sea, la pérdida de presión estática de aire fundamentalmente por rozamiento al recorrer 1 metro de conducto. Son estas, las líneas verdes, cuya escala es esta, la que está acá. La escala me da el valor de cada gradiente de presión representado por cada una de estas rectas. Y el diámetro φ, líneas anaranjadas inclinadas, es el diámetro que debe tener el mencionado tramo de conducto para conducir el caudal CA a la velocidad V con un gradiente de presión delta P. El diámetro se representa con estas líneas inclinadas. Tiene una escala en este sentido donde se lee el valor de cada una de estas rectas que representa un diámetro determinado. De este modo, si se ubica un punto en el nomograma, como por ejemplo el punto 1, en la intersección de dos rectas que representan los valores de dos variables, ¿no? ¿Y cuáles dos variables ya tenía? Bueno, ya tenía para el conducto principal la velocidad, que la elegí de la tabla, y el caudal volumétrico, que lo calculé dividido por 197. Puede ser caudal volumétrico del tramo 1 y velocidad de aire en el tramo 1. Entonces me fijo yo. Velocidad 1 es esta recta de acá, y caudal volumétrico 1 es esta recta de acá, donde se intersecta esta recta de caudal con esta otra de velocidad. Tengo un punto que es el número 1. Se puede leer los valores de las otras dos variables que corresponden a las otras dos rectas que pasan por el punto 1 previamente fijado, es decir, gradiente de presión en el tramo 1 y diámetro mínimo del tramo 1. O sea, por este punto pasan la velocidad y el caudal volumétrico, que fueron los dos valores con los que fijé la ubicación de ese punto. Pero también pasa por ahí una recta vertical que me va a dar el gradiente de presión, o sea, la pérdida de presión por cada metro de conducto. Y otra que pasa en este sentido, que me da el diámetro de ese conducto.
para conducir este caudal a esta velocidad con este gradiente de presión, el diámetro. ¿Ven? Y listo, ya dimensioné el diámetro del conducto principal. Por ejemplo, dice, para un caudal volumétrico de 100 metros cúbicos por minuto y una velocidad de 300 metros por minuto, yo me fijo acá, caudal 100 metros cúbicos por minuto, lo ubiqué ahí, ¿ven? Ahí dice 100. Es esta recta. Y busco la velocidad de 300 metros por minuto en esta escala, la ubiqué acá. Esta es la recta de 300. La recta de 100 metros cúbicos por minuto con la de 300 metros por minuto de velocidad me da un punto. Por ese punto pasa una recta vertical que me da el gradiente de presión, 0,038. Esto está en milímetros de columna de agua por cada metro de conducto. Es la pérdida de presión por cada metro de conducto. Entonces, delta P es 0,038 milímetros de columna de agua por cada metro de conducto. Y pasa una recta de diámetro, ¿ven? El diámetro en este caso está entre 60 y 70 centímetros, entre 60 y 70. A ojo, 65. La variación acá es de 5 en 5 centímetros, no tiene sentido que lo hagamos más fino. La apreciación a ojo es de 5 en 5 centímetros, o sea, entre 60 y 70, 65 centímetros. Este es el nomograma que les decía, se los dejo en el Classroom en más grande, ¿no? Dice, con esto averiguamos el diámetro y el gradiente de presión del conducto principal. Para el resto de tramos dejaremos el gradiente constante. Este valor va a ser el mismo para todos los otros tramos de conducto, ¿no? Eso nos va a dar una ventaja, después vamos a ver. Lo dejamos constante ahora que sabemos su valor, porque hasta ahora no lo sabíamos. Y hallaremos el resto de los puntos representativos con dicho gradiente y el caudal volumétrico correspondiente a cada tramo, ¿no? Entonces, en el tramo principal van a pasar 100 metros cúbicos por minuto con este gradiente, ¿no? En el siguiente tramo siempre obligatoriamente va a pasar menos caudal que en el principal, porque en el principal pasa el aire de toda la instalación. En los otros ramales pasan menos, ¿no? O sea que el caudal lo voy a encontrar desde acá para abajo. Por ejemplo, vamos a suponer que necesito 40 metros cúbicos por minuto. Busco 40, lo intercepto con la línea verde y tengo el siguiente punto acá. El otro es 20, lo intercepto con la línea verde y tengo el otro punto acá. El otro es 10, lo intercepto con la línea verde y tengo el otro punto acá. Y así voy a tener todos los puntos uno debajo del otro. 1, 2, 3, 4, 5. Por cada punto va a pasar una velocidad y un diámetro. Una velocidad y un diámetro. Una velocidad y un diámetro. Repito, el primer punto lo encuentro con el caudal y la velocidad elegida para el tramo principal. Calculo gradiente y diámetro. Los siguientes los encuentro con caudal y gradiente, el gradiente que calculé en el primer punto. Caudal y gradiente. ¿Y qué obtengo con esos dos? Diámetro y velocidad. Diámetro y velocidad. Diámetro y velocidad. Todos los puntos van a estar alineados sobre una recta vertical desde el primero que corresponde al conducto principal hacia abajo. Este es el ejemplo, ¿ves? Por ejemplo, el punto 2 lo localizamos con CA2 y delta P constante. ¿Ven? El punto 1 ya lo teníamos localizado, pero el punto 2 lo localizo con el caudal volumétrico 2, vamos a suponer que es este, y el valor de delta P constante. El punto 3 con CA3 y el gradiente constante. El punto 4 con CA4 y el gradiente constante. Con el punto 2 se lee la velocidad 2 y el diámetro. Con el punto 2 se lee la velocidad 2, la velocidad 2
y el diámetro. Con el punto 3 se lee la velocidad 3 y el diámetro. Con el punto 4 se lee la velocidad 4 y el diámetro. En este video hay mucho escrito, pero no se preocupen porque lo leo yo lo que está escrito, así que no hay problema. Cálculo de conductos rectangulares equivalente a los circulares. Porque acá, con este método, ¿no?, ubicamos el primer punto entonces con caudal y velocidad, determinamos el gradiente de presión, que lo mantenemos constante, el resto de los puntos los obtenemos con caudal y gradiente, caudal y gradiente, caudal y gradiente. Y obtenemos así los diferentes diámetros de todos los conductos, pero todos de conductos circulares. Ahora nosotros lo queremos convertir en rectangulares o cuadrados, porque es más fácil ubicarlos. Si por alguna razón se desea ejecutar el sistema de distribución con conductos rectangulares o cuadrados en lugar de los circulares calculados antes, se deberá hallar las medidas de los lados de cada conducto, de tal modo que sea capaz de conducir el mismo caudal de aire a la misma velocidad y con el mismo gradiente de presión que el conducto circular que se desea reemplazar. Para ello se emplea otro nomograma, como el que se representa en la siguiente figura esquemática. En ella se observa una familia de curvas que representan los valores de los diámetros de conductos circulares a reemplazar. Es esto, una serie de curvas, cada curva representa un valor de un diámetro de conducto a reemplazar. Una familia de rectas horizontales que representa la altura de la sección rectangular de conducto, que se llama lado A de altura, cuyo valor se encuentra en la escala de ordenadas, o sea, la escala vertical. ¿Qué quiere decir? Una serie de líneas horizontales. Cada línea horizontal tiene un valor de A. Esta línea tiene un valor, esta tiene otra, tiene otra. La escala está en ordenadas. Esto me da la altura del conducto rectangular o cuadrado equivalente al diámetro que quiero reemplazar. Pero el rectangular o cuadrado tiene una altura y tiene una base, ¿no? Entonces, dice, hay otra familia de rectas, una familia de rectas verticales que representa la base de la sección rectangular de conducto, lado B de base, cuyo valor se encuentra en la escala de abscisas horizontal. O sea, esta familia de rectas corresponde cada recta a un valor del lado B, de la base del conducto rectangular. Y lo leemos en esta escala de acá, en la escala horizontal, ¿no? Y una recta inclinada a 45 grados, cuyos puntos por pertenecer a una recta a 45 grados tienen el mismo valor de abscisas que de ordenadas. Es decir, que corresponden a conductos con igual valor de lados, o sea, cuadrados. Esta línea de acá, cualquier punto que está sobre la línea tiene el mismo valor en abscisas que en ordenadas, o sea, el mismo valor de base que de altura. Son conductos cuadrados los que tienen esa cualidad de que el punto que los representa se encuentre sobre esta línea inclinada a 45. El procedimiento consiste en lo siguiente. Si se desea reemplazar un conducto circular de diámetro φ1, o sea, de diámetro φ1 representado por esta línea, ¿dónde estaba? De diámetro φ1, que se desea reemplazar. Vamos de nuevo. Si se desea reemplazar un conducto circular de diámetro φ1 por un conducto cuadrado, no rectangular, cuadrado, equivalente, se siguen los siguientes pasos. Primero, se busca en la escala de diámetros, sobre la línea inclinada a 45 grados, la escala de diámetros está grabada acá, sobre la línea a 45 grados. El valor de diámetro φ1, o sea, me fijo acá el valor φ1, por ejemplo, 100 centímetros, busco acá el valor 100.
que está sobre la recta inclinada a 45 grados. Punto número 1, de la siguiente figura. Desde ese punto se saca una horizontal y se lee en la escala de ordenada el valor del lado A1. Desde acá se saca una horizontal y leo A1. A1 es igual a B1. ¿Por qué? Porque este punto pertenece a la curva de diámetro φ1, pero también pertenece a la recta a 45 grados, o sea que cualquier punto de esa recta tiene el mismo valor de A que de B. Acá leo A1 y ya sé que es igual a B1. Me fijo y efectivamente B1 es igual a 1. El lado A1 del conducto cuadrado equivalente o una vertical para leer el mismo valor en abscisas, ya que el punto 1 pertenece a la recta a 45 grados y por lo tanto sus dos coordenadas serán iguales, lo cual es lógico ya que se desea un conducto cuadrado. O sea, este diámetro va a ser reemplazado por un conducto que tenga los lados de esta medida, A1, B1, que van a ser iguales. Ahora, si se desea reemplazar un conducto circular de diámetro φ2 por un conducto rectangular, no cuadrado, equivalente, se siguen los siguientes pasos. Primero, se fija un valor para uno de los lados, que generalmente es la altura, o sea, el lado A. Ya que muchas veces el conducto se coloca sobre un cielorraso suspendido cuya separación de la losa es limitada, por ejemplo, A2. La distancia entre el cielorraso suspendido y la losa es limitada, entonces esta altura la fijo. Tengo que fijar uno de los dos lados. Segundo, desde A2 se saca una horizontal hasta intersectar la curva correspondiente al diámetro φ2 que se desea reemplazar, quedando definido por el punto 2 en el nomograma. O sea, desde el valor A2, el que fijé, saco una horizontal hasta interceptar la curva que representa el diámetro φ2, el que yo quiero reemplazar. Este punto de acá. ¿Ven que no está sobre la recta a 45 grados? Entonces, si no está sobre la recta a 45 grados, este valor no va a ser igual a este, van a ser distintos. La altura y la base van a ser distintos, no va a ser cuadrado, va a ser rectangular. Desde el punto 2 se saca una vertical hacia la escala de abscisas donde se lee el lado B2 del conducto rectangular equivalente al circular de diámetro φ2. Desde acá bajo y leo B2. En síntesis, si quiero reemplazar φ1, o sea un diámetro φ1 de un conducto circular por un rectangular o por un conducto cuadrado, busco la curva de φ1 donde intercepta la recta a 45 grados y en ese punto saco una horizontal y leo el valor del lado. Si quiero constatar que en la vertical tengo el mismo valor, lo hago, pero tengo el mismo valor. Si quiero que sea rectangular, fijo uno de los lados, desde ahí saco una horizontal hasta interceptar la curva correspondiente al diámetro que quiero reemplazar y desde ahí salgo para la otra escala para sacar el valor del otro lado. Por ejemplo, dice, este es el nomograma real. Para sustituir un conducto circular de diámetro φ 80 centímetros por 1 cuadrado, se procede como sigue. Se localiza el punto 1 donde se intersecta la curva de φ 80 centímetros con la recta inclinada. Entonces me fijo, φ 80 centímetros, vean acá está la escala de diámetros. Φ 80 centímetros, esta es la curva de 80 centímetros. Con la recta inclinada me da este punto. Segundo, se traza por 1 la horizontal hasta el punto 2. Desde acá, una horizontal hasta el punto 2. Donde se lee el valor de los lados A y B del conducto cuadrado equivalente, en este caso 77 centímetros, un poco por debajo del 80. Será 75 porque les dije que varía de 5 en 5, no tiene sentido hacer una apreciación a ojo inferior a los 5 centímetros. En síntesis, un conducto circular de 80 centímetros puede ser reemplazado por otro cuadrado equivalente de 77 centímetros por lado. El de 80 centímetros de diámetro intercepta la recta a 45 grados ahí
y de ahí saco una recta horizontal y leo el valor del lado A, y si quiero leo el valor del lado B y me da 77 centímetros. Para sustituir un conducto circular de diámetro 80 centímetros por uno rectangular de altura 40 centímetros, se procede como sigue. 1. Desde el punto 3, que corresponde a un valor A de 40 centímetros, se saca una recta horizontal hasta que intercepte la curva de diámetro 80. Entonces, acá busco 40 centímetros, punto 3, saco una horizontal hasta interceptar la curva de 80 centímetros. Pero ¿qué pasa? La curva de 80 centímetros y la recta que pasa por 40 no se interceptan, ¿ven? No se intersectan. Sonamos. Entonces lo que hay que hacer es cambiar las unidades. Dice, como la curva de 80 centímetros y la recta de 40 centímetros no se intersecta, cambiamos las unidades para medir los conductos. Pasamos a trabajar en decímetros, no en centímetros, en decímetros. Es decir, en vez de 80 centímetros, 8 decímetros, le sacamos un 0. Y en vez de 40 centímetros, 4 decímetros. Trabajamos en decímetros, no es que sea otra medida, es la misma medida, pero medida en decímetros, no en centímetros. Entonces ahora buscamos, en vez de 40 centímetros, buscamos 4 decímetros, 4. Trazamos una horizontal y la hacemos interceptar con la curva de 8 decímetros, no de 80 centímetros, sino de 8, pero trabajamos en decímetros. ¿Ven? De 8. ¿Dónde está? Acá, la de 8. ¿Ven? La de 8. La recta de 4 decímetros con la curva de 8 decímetros se intercepta acá, en el punto 4. Si trabajaba en centímetros no se interceptaba, pero al trabajar en decímetros sí. Si en decímetros todavía no se intercepta, trabajamos en metros, 0,4 metros y 0,8 centímetros. No están acá porque es demasiado grande la unidad, ¿no? Pero así vamos cambiando de unidad hasta que encontremos la intersección. De ese modo hallaremos el punto 4, intersección entre la curva de 8 decímetros y la recta de 4 decímetros. Desde ahí bajamos una vertical hasta el punto 5, donde leemos B igual a 15, pero no en centímetros como está escrito acá, sino en decímetros, porque estamos trabajando en decímetros. En decímetros, o sea, 150 centímetros, 1,5 metros. Quiere decir, en síntesis, que un conducto circular de 80 centímetros se puede reemplazar por otro rectangular de 40 centímetros por 150. Lo hallamos en decímetros, no es que hallamos un valor diferente, solamente cambiamos las unidades para lograr la intersección en el nomograma, si no, no podemos trabajar. Finalmente, para ordenar el proceso de cálculo se vuelcan los datos y resultados a una planilla como la siguiente. ¿Ven? En esta planilla dice tramo, por ejemplo, tramo AB, caudal de calor sensible a transportar, calor sensible en watt, esto lo saco del balance térmico, caudal al transportar por tramo, caudal volumétrico, ¿no? Es el calor sensible, o sea, el dato anterior dividido 197. Velocidad, que la saco de una tabla, para el conducto principal, gradiente de presión, que lo saco del nomograma, diámetro, que lo saco del nomograma, y diámetros equivalentes de conductos rectangulares, lado A, altura, y lado B, base, que lo anoto acá. Esto lo dejo en claro. Ejemplo. Dimensionar los conductos de la siguiente instalación teniendo en cuenta los siguientes requerimientos. El conducto principal se dimensionará cuadrado y el resto de tramos será rectangular con una altura de 60 centímetros. ¿No? Muy bien. Estas son, qué sé yo, las habitaciones, ¿no? Son 3 habitaciones y esta es la ubicación del rooftop, ¿no? Visto en planta, y entonces tengo un ramal que abastece estos 4 difusores y otro ramal que abastece esta rejilla de inyección y este difusor. Acá necesito 4.000 watts por cada difusor, o sea 20.000 watts en total.
Acá necesito 5000 watts en esta rejilla de inyección y 6000 watts en este otro difusor. Y quiero sacar las dimensiones de los conductos rectangulares en todos los tramos, menos el tramo principal que lo quiero cuadrado. Entonces, para eso voy a usar estos nomogramas. Para sacar diámetro, velocidad, gradiente de presión y caudal, y para reemplazar conductos circulares por conductos rectangulares o cuadrados, como vimos recién. Entonces, vamos a empezar a llenar la planilla que nos va a permitir ordenar el cálculo. Entonces, siempre empezamos por el conducto principal. El conducto principal es el que sale de la UTA. Entonces, tramo AB, voy a nombrar los tramos poniéndole una letra a cada, empezando por la unidad de tratamiento de aire y siguiendo por cada ramificación y por cada terminal, no por los codos, sino las ramificaciones donde se divide el flujo de aire, ¿no? y en las terminales. Entonces, este punto donde empieza será el A, esta ramificación será el B, esta ramificación será el C, esta ramificación el D, esta terminal el F, el H, G, I, esta ramificación el J y esta terminal el K. Entonces, en el tramo AB, que es el conducto principal, pongo tramo AB. Y dice, caudal de calor sensible a transportar por el tramo. Yo ya anoté los caudales térmicos sensibles que necesito en cada terminal. Por acá tengo que transportar el caudal sensible y el caudal volumétrico de aire para abastecer todo. O sea que por acá el caudal sensible va a ser la suma de todos ellos. 4000 más 4000 más 4000 más 4000 son 20000. Más 5, 25.000, más 6, 31.000 watts. 20.000 para esta sala, más 5.000, más 6.000. 31.000 watts. El caudal de aire a transportar para evacuar 31.000 watts de calor es 31.000 dividido 197, 157 metros cúbicos por minuto. La velocidad la voy a sacar de la tabla que les adjunto, ¿no es cierto? Y habíamos quedado en que nosotros íbamos a usar siempre el valor de 300 metros cúbicos por minuto para vivienda, ¿no? En el conducto principal, para vivienda recomendado de 300 a 350. Nosotros optamos 300. Entonces, para el conducto principal y solo para ese conducto principal, este valor lo adoptamos nosotros, 300. Tenemos el caudal volumétrico y la velocidad. Vamos al nomograma y con la velocidad 300 y el caudal volumétrico 157, que es prácticamente 150, con 300 y 157 tengo este primer punto. Por ahí pasa una recta vertical que me está diciendo, ¿no?, que el gradiente de presión es 0,03. Gradiente de presión 0,03 metros de columna de agua por cada metro de longitud de conducto. Y el diámetro para ese conducto principal lo leo acá, ¿ven? 80 centímetros. Bueno, 80, un poquito más de 80, 82 centímetros. 85 tendría que poner porque dije que lo voy a hacer variar de 5 en 5. Ahí termino por ahora porque todavía no estoy reemplazando por conductos rectangulares. Voy al siguiente tramo. El siguiente tramo es el BC, este tramo de acá. Este ya es rectangular para mí, pero yo lo estoy calculando redondos ahora, ¿sí? Dice, caudal de calor sensible.
¿cuánto calor sensible tengo que transportar por acá? ¿Los 31.000 que transportaba por este? No, porque una parte lo necesito para este ramal. Solo lo que necesito para esto es esto, más esto, más esto, más esto. 20.000 son, 20.000 watts. El caudal volumétrico de aire es 20.000 dividido 197, 102. Y ahora ya no voy a elegir más la velocidad. Yo lo que voy a mantener constante, ahora que en el primer punto conocí cuánto era el gradiente de presión, voy a mantener constante el gradiente. ¿Ve que solo tengo un único valor, 0,03 para todos los tramos? Entonces, ¿qué voy a hacer? El segundo punto lo voy a obtener con la intersección de 102, que es el caudal volumétrico, con el 0,03, que es el gradiente de presión. Entonces, ¿cuánto era 102, no? Con 102 lo intercepto con esta línea roja, que es 0,03 de gradiente de presión, y obtengo el siguiente punto. Por ahí pasa un diámetro que es 70 y una velocidad que es 270. Entonces la velocidad la anoto 270 y el diámetro 700 milímetros puse yo. Vamos al siguiente tramo, el tramo CD, desde acá hasta acá. Este tramo conduce aire para esta terminal y para esta otra, o sea, 4.000 más 4.000, 8.000 watts. Dividido 197 es 41 y el siguiente punto lo hallo con 41 y 003. Es este de acá. Por ahí pasa este diámetro y esta velocidad. ¿Ven? O sea, la velocidad es 215 y el diámetro es 48 centímetros, 480. El siguiente es el tramo DF. O sea, este tramo de acá, el que abastece solo a un difusor. 4.000 watts es el consumo energético. Dividido 197, 180 metros por minuto. ¿Ven? 180, dije mal, 20 metros cúbicos por minuto. Digo de nuevo, 4.000 watts dividido 197 me da 20 metros cúbicos por minuto. 20 está acá. Lo intercepto con el gradiente de presión y obtengo este punto. De ahí leo el diámetro y la velocidad. Entonces, el diámetro va a ser de 37 centímetros y la velocidad de 180 metros por minuto. Como el tramo DH, EI y EG son los mismos, copio los valores. El tramo CE es igual al tramo CD, copio los valores y voy a este otro tramo, el BJ, ¿no? Copio los valores y voy al BJ. El BJ tiene un caudal que necesito para abastecer este y este. 5.000 más 6.000 son 11.000 watts. 11.000 dividido 197 me da 56. 56, que este que está acá, en la intersección con el gradiente de presión me da, ¿dónde está? Me da este punto de acá. Por ahí pasa una velocidad y un diámetro. Entre 50 y 60 son 55 centímetros de diámetro. Entonces, para 56, que es el tramo BJ, el diámetro es de 54 centímetros y la velocidad es de 235. Les repito que 54 no tiene sentido, o 50 o 55 o 60, de 5 en 5. Y el JK, ¿ven?, que es el tramo desde acá hasta acá, solo abastece esta boca, 6.000 watts. O sea, 6.000 watts dividido 197 me da 30, busco 30 acá, intercepto con la línea roja de 003, me da este punto y ahí leo este valor de diámetro que es de 500, o sea 50 centímetros. De esa manera entonces obtuve los diámetros de todos los tramos de esta instalación
considerándolos como circulares. Pero ahora yo decía que el conducto principal lo quiero cuadrado y los otros conductos de altura 60, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a reemplazar el conducto principal. El conducto principal tiene 820 milímetros de diámetro, o sea, 82 centímetros. 820 no está en la escala. Cambio la unidad. Paso a trabajar, no está en la escala. Paso a trabajar en centímetros, no en milímetros. 8,2. 8,2 está acá, ¿ven? Esta es la curva de 8 y un poquito más arriba, 8,2. Como es cuadrado, este punto es el punto de intersección entre la curva de 8,2 centímetros, de 82 centímetros y la recta inclinada a 45 grados. Este es el punto, ¿ves? De ahí saco una horizontal y voy a leer que la dimensión de altura de ese conducto está entre 70 y 80, o sea, 75 centímetros por lado. Un conducto de 82 centímetros de diámetro lo puedo reemplazar por uno cuadrado de 75 centímetros de lado. Los siguientes tienen que ser de 60 centímetros de altura, o sea, voy a reemplazar el siguiente que tiene 700 milímetros. Como 700 milímetros no está en la escala, voy a cambiar de unidad a 70 centímetros. Por 60, que es la altura que yo fijé, 60 centímetros o 600 milímetros, voy a trazar una horizontal hasta intersectar la curva de 70. La curva de 70. Acá me equivoqué, ¿ven? Intercepté la curva de 75, tenía que haber interceptado la de 70. Este punto está en la curva de 75. Tenía que haber interceptado, repito, la de 70, la que está acá. Bueno, ustedes no cometan ese error. Este punto de acá tiene que estar corrido ahí, sobre la curva de 70. Tiro una vertical para abajo y leo entre 80 y 90, 85 centímetros más o menos. Yo en cambio de 85 centímetros leí 100 centímetros, 1 metro. Pero porque me equivoqué de curva, en vez de la curva de 700, busqué la de 750. Vamos al otro tramo. 480 milímetros, 48 centímetros. Bueno, a ver si tenemos suerte ahora, ¿no? Busco 48 centímetros, sería entre 45 y 50. Acá está 45, hasta acá está 50. 48 es este de acá. En la línea de 60 centímetros, entre las curvas de 45 y 50, tengo el otro punto. De ahí, de ese punto, bajo y leo 40 centímetros de altura. ¿Ven? Uno de 48 de diámetro lo reemplazo por 500 por 400. Y así hago con todo el resto de los puntos. ¿Ven? En la curva de 600, busco, en la línea de 600, busco la intersección con la curva de diámetro correspondiente, bajo acá y leo el otro lado. De esa manera voy llenando esta planilla, que ya la había llenado hasta acá, sacando todos los diámetros, y ahora lo completo con los lados de los conductos rectangulares y cuadrados. Los nomogramas a los que me refería son estos. Este es para sacar gradiente de presión, este es para sacar gradiente de presión, caudal volumétrico, diámetro y velocidad, y este es para convertir diámetros en conductos rectangulares
o cuadrados. Recuerden que los conductos cuadrados están representados por puntos que pertenecen al diámetro que quiero reemplazar y también pertenecen a la recta inclinada a 45 grados. De esa manera, este valor y este otro van a ser iguales y van a corresponder a conductos cuadrados. Así se dimensionan entonces, es un método, ese método se llama a gradiente constante, pero si yo dejo la velocidad constante, puedo hacer el mismo procedimiento, solo que los puntos van a aparecer, en vez de alineados sobre una vertical, van a estar alineados sobre una línea de velocidad constante. Lo puedo hacer de diferentes maneras, pero este es el más usado, porque después es fácil dimensionar el ventilador. El ventilador tiene que evacuar un determinado caudal volumétrico, que es el caudal volumétrico del conducto principal, venciendo una determinada presión. Y esa determinada presión es el gradiente de presión, que es la pérdida de presión por metro lineal, multiplicado por la cantidad de metros lineales del tramo más largo, el tramo más comprometido, contando los tramos rectos reales y los equivalentes a los accesorios, a las curvas, derivaciones y demás cosas. Entonces multiplico dos cositas, una longitud de cálculo por el gradiente de presión y sé la presión que debe vencer el ventilador y es fácil dimensionar. Con esto dimensionamos conductos para aire. Los conductos para distribuir fluido refrigerante ya están dimensionados por el fabricante, así que no necesitamos dimensionarlo. Y los conductos para distribuir agua en las instalaciones de expansión indirecta, donde se distribuye agua, eso sí tenemos que dimensionarlo, se hacen con un ábaco parecido a este, pero más sencillo, con menos cantidad de diámetros, porque los diámetros para conducir agua son estándar, ¿no es cierto? Hay de media pulgada, 3/4, 1 pulgada, 1/4, 1,5, no hay más que eso. Pero es del mismo estilo, el mismo nomograma, pero lo vamos a hacer cuando veamos instalaciones de calefacción por agua caliente, o sea, empleando calderas, porque el dimensionamiento de conductos para agua caliente es igual que el dimensionamiento de conductos para agua fría y sirve para las dos cosas.